decíamos que para platicamos que en este tipo de músculos hay músculos que son de origen y de inserción en tejidos blandos. En el caso de los músculos auricular superior y auricular anterior, estos ambos, sus orígenes van a estar dados sobre nuestro músculo temporal. Recordarás que este músculo temporal es un músculo principal de la masticación. Es un músculo principal de la masticación. Entonces, este músculo temporal, recuerda, todos los músculos tienen una capa, una membrana, una bolsa. ¿Te acuerdas que platicamos que todos los órganos tienen una bolsa que los envuelve y los aísla de las demás estructuras anatómicas? En el caso de los músculos, esa membrana o esa bolsa que los envuelve se denomina aponeurosis. Entonces, vamos a ver que tanto el músculo auricular anterior como el superior prácticamente se van a originar en la aponeurosis de nuestro músculo temporal. Y entonces hablaremos de que esta aponeurosis la podemos dividir en dos porciones. En una porción anterior y una porción posterior. Entonces, veremos entonces que el músculo auricular anterior se va a originar en la aponeurosis temporal anterior, ¿eh? Aponeurosis temporal anterior. Este músculo tiene la forma de un triángulo donde su base es anterior y el vértice es posterior. Entonces, desde esta zona, prácticamente va a dirigirse hacia atrás para volverse muy delgadito e insertarse en el hélix de nuestra pabellón auricular. Ahí lo vemos, ¿vieron? Acá está. Entonces están viendo cómo aquí está nuestro músculo auricular anterior y se va en esta zona, la parte del hélix de nuestra oreja. Su función, evidentemente, si el movimiento tiene que ser el sitio de inserción al origen, va a ser generar un movimiento anterior o hacia adelante de todo nuestro pabellón auricular y funciona también como dilatador del conducto auditivo externo que está aquí. ¿Vale? Luego, por otro lado, nuestro músculo, vamos a quitar esto, nuestro músculo auricular superior va a estar igual sobre nuestro músculo, su origen va a estar sobre nuestro músculo temporal, sobre la aponeurosis temporal posterior, prácticamente hacia su tercio superior. Vean, aquí las fibras van a dirigirse en un sentido vertical, para insertarse directamente en el pabellón auricular. Aquí le volvemos a ver otra vez. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Su función de este músculo es la de elevar nuestra orejita y también favorecer la amplitud del conducto auditivo. Este músculo, el auricular superior, es el que está muy desarrollado en nuestros perritos, más los de los perros de orejas más largas, que ¿no? Están acostados y de momento oyen algo y ¡pum! Se levanta su orejita, el músculo. Entonces le dices, Firulais, activaste tu auricular superior. Y efectivamente así lo es. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Finalmente, vamos a hablar del músculo auricular posterior. Este auricular posterior, de los tres músculos de la región auricular, es el único que va a tener prácticamente su origen en superficie ósea. Y entonces, este músculo, verán, se va a originar propiamente dicho en la región mastoidea. Específicamente, ¿dónde? En el borde posterior de la apófisis mastoides de nuestro hueso
temporal. ¿Sale? Vean, borde posterior de la apófisis mastoides de nuestro hueso temporal. Y de ahí se dirige de manera posterior-anterior, en sentido horizontal, hacia la parte posterior de nuestro lóbulo de la oreja. Su función es retraer el músculo hacia atrás y también generar una dilatación de nuestro pabellón auricular. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Dale. Vamos a hablar ahora de el siguiente grupo muscular, que son la musculatura referente a la región de la frente y de los párpados. ¿Vale? Entonces, si recuerdan, la región de la musculatura de los párpados son estos músculos. El occipito frontal, el músculo prócer, el músculo depresor superciliar y el orbicular de los ojos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el primer músculo, el más extenso, nuestro músculo occipito frontal. Su nombre lo dice, va desde la región del occipital hacia nuestra región frontal. Prácticamente de todos los músculos de la región de la mímica facial, es el músculo de mayor tamaño. Es el más grande. Prácticamente va a abarcar, vean, toda nuestra región de la nuca, la región central de nuestra cabezota y la piel de la frente. Este músculo es un músculo bastante aplanado, muy aplanado, y tiene una característica. Se denomina que es un músculo bigástrico. Repetimos, la característica de este músculo es que es bigástrico. ¿Y por qué se denomina bigástrico? Porque tiene dos vientres musculares bien establecidos. Si lo podrán ver, entonces veamos. Aquí tenemos la aponeurosis o los tendones de inserción. Aquí tenemos las fibras musculares de un vientre, que es el vientre occipital. Después vemos una banda fibrosa plana, bastante grande, que recibe el nombre de aponeurosis epicraneal. ¿Vale? Una vez esta aponeurosis epicraneal termina, encontramos otro vientre muscular, que es el vientre frontal. Y entonces, por eso recibe el nombre de este músculo bigástrico. ¿Cuál es la importancia de este músculo? Porque sobre de este músculo va a estar descansando prácticamente nuestro cuero cabelludo. Entonces se va a encargar de el deslizar toda la piel del cuero cabelludo hacia nuestra zona específica aquí. Entonces, como es un músculo digástrico, pues tiene dos vientres. Y entonces vamos a hablar primero de nuestro vientre occipital. Aquí lo podemos ver. Entonces, nuestro vientre occipital, vamos a ocultar esta cosa de acá. Nuestro vientre occipital va a tener su origen principalmente, vean, a la altura de nuestra protuberancia occipital. En la protuberancia occipital hablamos de prácticamente la línea occipital inferior, aquí marcado, ¿sale? La línea occipital inferior y parte vean, de la cara externa, se extiende todo el origen de su sitio de origen, desde la línea occipital hasta prácticamente la cara externa en su tercio medio de la apófisis mastoides. ¿Pero? Todo esto.
A partir de aquí, las fibras musculares se van a dirigir hacia arriba y hacia adelante para unirse a la altura de la sutura parieto-occipital con nuestra aponeurosis epicraneal. Aquí la estamos viendo, ¿vale? Una vez que se une esta aponeurosis epicraneal, la aponeurosis epicraneal prácticamente va a recorrer la parte media de nuestra cabezota. Cuando ustedes están estresados y les duele demasiado la cabeza, una de las partes que está generando el estrés es que el cuero cabelludo se pega a la aponeurosis epicraneal. Entonces, si ustedes se meten sus deditos entre su cabello hasta la raíz del cabello y aprietan, generando una tracción ligeramente del cuero cabelludo, pueden desencadenar o desarrollar que esta aponeurosis epicraneal se despegue y sientan un alivio en su estrés. Después, después a la altura, vean, más o menos, pasando la sutura frontoparietal, en una línea un tanto oblicua, vamos a encontrar el inicio del vientre frontal. Entonces, el vientre frontal, aquí lo estamos viendo, prácticamente, ¿vean? Es un vientre un poquito más largo, con fibras igual transversales, que se va a dirigir, su sitio de origen es en la aponeurosis epicraneal, se dirige hacia adelante hasta alcanzar prácticamente la piel profunda de la región de las cejas y de nuestra frente. Desde aquí, toda esta zona de aquí tendría que tener prácticamente la inserción de nuestro vientre frontal. ¿Ya lo estás viendo? Ahí se ve, ¿no? Prácticamente. ¿Cuál es la función de este músculo? Este músculo cuando tiene que ver con la sorpresa, ¿no? Sorpresa. Al contraerse, prácticamente va a elevar, perdón, va a elevar toda la zona de nuestra piel hacia atrás a modo de, en la expresión de la sorpresa. ¿Sale? Seguimos. Siguiente músculo. El siguiente músculo es el músculo prócer, o también llamado piramidal. Músculo prócer, verán, es un músculo prácticamente muy en forma de acintada, delgadita, ¿sale? ¿Sí? Su función de este músculo va a estar dada, su origen, perdón, va a estar dado aquí, inferiormente. Su origen va a estar dado sobre el cartílago, la cara lateral del cartílago lateral de la nariz y sobre la cara externa del hueso nasal o propio de la nariz. Lo repito, su origen va a estar dado sobre la cara externa del cartílago lateral de la nariz y sobre la cara externa de nuestra, del hueso propio de la nariz. De ahí se va a dirigir sus fibras hacia arriba, vean, hacia esta zona, hacia la piel del entrecejo, hacia la piel del entrecejo, es decir, la piel que está entre nuestras dos cejas. Su función, recuerda, prácticamente es de acuerdo a un movimiento en el sentido de inserción al origen. Entonces, el movimiento va a ser en este sentido, hacia abajo, ¿no? Y entonces su función es la de fruncir el entrecejo cuando se enojan. ¿Verdad? Eso que no se les da a ustedes, señoritas, ¿no? Cuando les hace enojar el novio o no le creen lo que les dice, fruncen el cejo, hacia abajo. La función de este músculo, ¿vale? Seguimos. El músculo depresor superciliar. El músculo depresor superciliar va a tener su origen, es un músculo un tanto pequeñito, va a tener su origen específicamente en donde, en la cara lateral, vean, de nuestro y superior de nuestro hueso maxilar y en parte en la aponeurosis del músculo orbicular de los ojos. Es un músculo en forma triangular o en forma de abanico y sus fibras igual se dirigen hacia arriba y hacia afuera para colocarse en la piel profunda de la región ciliar, es decir, de la región de las cejas. Su función de este músculo va a ser la de deprimir
la piel del ángulo interno de nuestras cejas hacia abajo para generar también la expresión de nuestro enojo o de expectativo, de enojo, de fruncir el entrecejo. ¿Sale? Finalmente, hablaremos del orbicular de los ojos. Este músculo, el orbicular de los ojos, vean, a diferencia de los otros músculos que hemos platicado, la composición de sus fibras es de manera paralela, ¿no? Van unas sobre unas siguiendo a las otras. En el caso de nuestro orbicular de los párpados o de los ojos, perdón, tiene una disposición de sus fibras de manera circular, es decir, de manera radial. Entonces, repito, tiene una composición de fibras un tanto circular, es decir, de manera radial. Cuando hablamos de esto, de que sus fibras son de composición de tipo radial, implica que entonces este músculo funciona como un esfínter. Siempre un músculo que es un esfínter, sus fibras son así. Y un esfínter no es más que un músculo que se encarga de cerrar una cavidad o un conducto. Así de simple. Un esfínter es un músculo que se encarga de cerrar o de comprimir o ocluir una cavidad o un conducto. Los más comunes son los esfínteres vesicales, por ejemplo, el que nos evita que nos orinemos, ¿no? Que estamos apretando, tenemos un esfínter ahí, el esfínter rectal, el esfínter de Oddi, el esfínter cardíaco, cardias, etc. Entonces, su función, ya lo estamos viendo, al ser un esfínter, su función va a ser el poder ocluir fuertemente los párpados para evitar que ingrese alguna sustancia al interior de nuestra cavidad ocular, ¿no? Cuando tú, ¿no?, te van a hacer el pastelazo, cierras fuertemente y aprietas los ojos, y por más que te metan la cabezota en el pastel no va a ingresar a tu cavidad ocular porque los párpados se cierran fuertemente. Lo mismo sucede si te metes en una alberca, cierras fuertemente los párpados y no va a entrar ninguna estructura, ninguna cantidad de agua al interior del ojo. Lo mismo sucede, entonces, así como funcionan como esfínteres para cerrar, funcionan como dilatadores, es decir, nosotros también podemos aperturar mayor cantidad de esta zona. Entonces, cuando dices, pélame bien los ojos, abren completamente estas fibras musculares y la cavidad ocular, el ojo se ve más expuesto por apertura de esto. Además de que tiene funciones específicas también como el poder lubricar, favorecer la lubricación de la conjuntiva ocular y exprimir nuestra glándula lacrimal para poder generar la secreción de la lágrima, y también el parpadeo favorece el poder drenar la lágrima secretada, no se acumule en nuestro ojo y pueda ser drenada hacia el canal nasolagrimal, que está aquí por dentro, ¿se acordarán? El canal nasolagrimal, y pueda ser drenada la lágrima a la cavidad bucal. El párpado o el orbicular de los párpados es un músculo de control también involuntario, porque nosotros tenemos que estar parpadeando constantemente para lubricar la conjuntiva ocular. Puede ser también de control involuntario, de control voluntario, porque podemos mantener abiertos o cerrados los ojos a libre albedrío, ¿sale? Entonces, como verán, prácticamente su zona de origen va a estar dada en la cara o en la apófisis frontal de nuestro hueso maxilar, y de ahí parten prácticamente en manera circular nuestras fibras musculares. Y sus inserciones van a estar dadas hacia el párpado superior en esta zona, hacia el párpado inferior, y en la parte interna hacia lo que es nuestra glándula lagrimal. ¿Dudas hasta aquí, mis chamacos?